¿cómo están? Bueno, hoy tengo el enorme placer de presentar a Clarisa Ligardi, escritora, estudia periodismo y es asesora jurídica en un despacho especializado en inmigración en España. Ella es de Santander, ¿sí? Está en la costa norte de España, así que bueno, vamos a esperarla para que nos cuente un poquito acerca de su trayectoria literaria, de los libros que están publicados, ¿sí? Bueno, mientras esperamos a la escritora, bueno, Clary, te estamos esperando para comenzar esta charla. Vamos a invitarla para que participe. Ya estamos conectadas. Digo yo, Hola, bueno, Clary, ¿cómo estás? muy bien, estamos aquí, nada, aquí en España, en Santander. Y nada, ya está anocheciendo porque ahora empieza a anochecer a las 8 de la noche. Vosotros Claro, y ya acá estáis es después, plena siesta. claro, pues nada, Así ¿qué tal? que, bueno, ya te presenté, es un gusto poder charlar con vos una vez más en Igualmente. esta ronda de charlas literarias. Y en este caso, bueno, me gustaría, Clary, que nos cuente un poquito acerca de tu trayectoria, de cómo comenzó esto, porque yo la verdad tampoco no te conozco demasiado, Sí. así que el gusto será para todos tus lectores y en especial para mí. Muchas gracias. Bueno, también es un placer estar contigo en este rato y hablar un poquito, bueno, de mí como escritora. Bueno, pues yo creo que escritora se es inconscientemente yo desde muy pequeña, yo creo. Siempre estaba escribiendo cartas, pero bueno, el recuerdo más importante fue escribir mi primer relato, presentarle a un concurso así por las buenas, escribir el relato casi a escondidas, cuando mi padre trajo una máquina de escribir eléctrica a casa y me entró el gusanillo, vi el folio en blanco y es algo instintivo, yo creo que tenía ahí. Y mandé el relato y casualmente gané y dije, bueno, pues ha llegado, ¿no?, lo que he querido contar a los del jurado. Y ese, pues tendría como 16, 15 años o 14, no recuerdo muy bien. Luego siempre fui por humanidades, por letras y me especialicé, hice todo mi bachillerato por letras puras, latín, literatura, luego estudié periodismo, porque claro, lo de escribir es como muy osado, tú empiezas a escribir, pero es un poco osado pensar que vas a identificarte con ser escritora. Entonces yo creo que con el tiempo siempre me ha gustado muchísimo la lectura, he sido una lectora voraz, hasta que llega un momento que te lo pide el cuerpo, ¿no? Yo creo que todo escritor le pide el cuerpo escribir y escribe, es algo instintivo, yo creo. ¿Y con la lectura? Si Con la tenemos que ir por lectura, ese lado. con la lectura, pues con la lectura, mi padre siempre compraba muchísimos libros, siempre he tenido libros en casa, siempre llegaba a casa el círculo de lectores que tenías que encargar cada 15 días un libro y para mí eso era el premio del mes. Y recuerdo un recuerdo muy vívido es cuando mi madre por primera vez me llevó a una biblioteca de aquí, bueno, del barrio donde vivíamos, y tener el carnet de la biblioteca y saber que podía entrar en la biblioteca, coger cualquier libro y tener la oportunidad de descubrir nuevas historias, para mí fue como un mundo que se te abre. Y bueno, de libros que me han marcado muchísimos. En mi adolescencia, Ana María Matute con Luciérnagas,
El jinete polaco de Antonio Muñoz Molina. Y luego, bueno, he sido una lectora, soy bastante variada, leo todo tipo de literatura, por así decirlo. Porque, Qué bueno, es de bueno, la... qué buena Sí, esa. sí, 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 sí. Y si tenemos que hablar de tus dos obras, en este caso El secreto de Lena, el Lina, secreto Lena, de Lena. y Tu rostro Y en mí, mm, ¿tenés los ejemplares para mostrar a tus sí, sí. lectores? Bueno, El secreto de Elena le publiqué, no sé si se ve, le Sí, publiqué sí. el año pasado. Bueno, yo lo llamo novelita porque empezó como relato corto, puede considerarlo alguien corto, un relato corto, pero como yo pienso que es bastante intenso, pues yo lo llamo una novelita, que bueno, es un thriller psicológico que trata, es una heroína, como digo, se llama Lena, su protagonista, es un thriller psicológico que la protagonista, pues a través de sus pensamientos y de sus recuerdos, pues vemos que siempre ha querido huir desde muy pequeño de su pueblo natal y recibe, cuando ya es una mujer hecha y derecha, ya es una mujer independiente, sofisticada, que vive independiente, tiene su novio, recibe la llamada de su padre, de repente, una llamada que para ella le resulta un shock, y le pide que regrese al pueblo porque se está muriendo, ¿no? Entonces ella se ve obligada a volver a ese pueblo, a Derma, y a volver a su pasado, a ese pasado que siempre ha huido. Entonces, bueno, pues el libro es bastante intenso, ella tiene que vivir los últimos días de, de vida de su padre y en el velatorio, en la gran casa familiar, se encontrará con su madre, con su hermana y con el hombre que fue determinante pues, en su vida, ¿no? Y que fue bueno, no puedo contar más porque si no desvelaría un poco la novela. Es un relato corto. Claro, Y vamos a bueno, dejar a los lectores. claro, que descubran, ¿no? Y luego mi última novela, que la publiqué después de que aquí se abriera el confinamiento, pues es ya más grande, tiene como 400 páginas, que es una novela de ficción también, que se titula Tu rostro en mí, que es una distopía contemporánea, donde el lector se va a encontrar un mundo donde la sociedad se ha tenido que acostumbrar a convivir con la mutabilidad de un virus, de sus secuelas, los efectos psicológicos, el confinamiento y las sectas que surgen a partir pues de este mundo con esta mutabilidad. Aunque es una novela coral, todo gira en torno a dos mujeres. Bueno, la principal protagonista se llama Chloe, que es empieza la novela, abre la novela con ella, con Chloe, que despierta en un velero al Bur después de haber huido de un incendio de una clínica exclusiva, y se encuentra con el psicólogo de la clínica y un grupo llamado Los Cosechadores, que el lector irá poco a poco descubriendo quiénes son. Chloe está marcada por la muerte repentina de su padre porque nunca ha conocido a su madre y en búsqueda de esa madre depara en Isla Austela, donde pues encuentra esta clínica exclusiva de un matrimonio, Laurent Tidusa y su mujer, que aparentemente pues, es una clínica exclusiva donde los pacientes encuentran todas las condiciones oportunas pues, para sanar, ¿no? Pero bueno, no es todo oro lo que reluce. Y dejémoslo ahí, porque bueno, también los lectores pues, Clary, te tendrán que están descubrir. preguntando si lo escribiste en confinamiento a la novela, la segunda No, novela. la verdad que no, y entonces me llamó muchísimo la atención porque parecía incluso premonitorio, ¿no? La tenía ahí muy trabajada en un cajón, date cuenta que son 400 páginas, pero sí que la acabé porque siempre era como, me faltaba algo como para publicarla, ¿sabes? Entonces en el confinamiento me dio ese empuje y también un poco ese contexto que me faltaba un poco para contextualizar la novela, que fuese un poco más realista. Pero lo que es la raíz, el tronco de la novela estaba más que escrito antes del confinamiento. Y en ese confinamiento, pues casi fue una necesidad de publicarla, ¿sabes? Porque era como un poco premonitorio, ¿sabes? Era una sociedad donde pues la salud está un poco mercantilizada, solo para privilegiados, y la sociedad tiene pues eso, tiene que estar conviviendo con la mutabilidad de un virus, y la gente pues va enfermando y la gente tiene que saber convivir con un virus. Así que fue Qué como interesante. premonitorio, sí, sí. Sí, la verdad que sí, hasta a mí llama la atención Mm. tu novela y estaría bueno, está bueno y la vamos a recomendar entonces.
Sí. Me gustaría saber cuántos años tenés, Clary, y cuándo fue la primera, o sea, cuántos años tenías cuando publicaste la primera novela. Ah, bueno, esta, por ejemplo, esta primera novela, aunque la reedité el año pasado y la publiqué, esta la escribí con 28 años, aunque la reedité y la hice pues el año pasado. Yo tengo 39 años, no soy ninguna jovencita, pero bueno, escribiendo llevo No, muchísimo tiempo. Tengo cuentos, también soy poeta y tengo también muchos poemas, pero bueno, autopublicados y publicados que la gente pueda acceder a ellos, pues son estas dos novelas, pero llevo muchísimo tiempo escribiendo. También monté en todo este tiempo una editorial de libros digitales que, bueno, desafortunadamente el mundo editorial es muy difícil de cero, pues llevar a cabo un proyecto editorial con nuevos autores, pero bueno, yo lo intenté durante 3 años, también como editora, y bueno, siempre ha estado ahí mi interés por la literatura y los libros, la verdad. ¿y cómo fue tu experiencia, digamos, con otros escritores trabajando como editora en esta Ah, editorial bueno, independiente? pues la verdad que fue un trabajo muy, muy arduo, muy enriquecedor. Te das cuenta que hay muchísima gente con mucho talento, con muchas ganas de enseñar, mostrar sus historias. Yo publiqué 12 autores de diferentes géneros, pero bueno, casi todos no publicados. Y la relación viene a veces un poco complicada porque los autores con sus obras pues son muy es parte de ellos, ¿no? Y entonces a la hora pues de editar, las modificaciones y tal, pues a veces ese trabajo también tienes que tener un poco de mano izquierda, ¿sabes? Es un té con el autor. Pero bueno, como yo los entendía, porque yo también soy autora, pues siempre, pero fue un trabajo siempre muy, muy enriquecedor. Pero bueno, lamentablemente no es un trabajo muy, muy, muy de mucho trabajo, de mucho sacrificio y a veces no ves todas las recompensas, ¿sabes? Fue una pena cerrar Sí. la editorial, sí. ¿Cómo se llamaba tu editorial? Grieta Editorial. Se llama así, Greta pues Editorial. sí, abrir como grieta, ¿no? De nuevos talentos por descubrir. ¿Y Y la te verdad que, gustaría volver a remontarla? pues siempre tengo, sí, lo que pasa es que ahora estoy en un momento que mi faceta de escritora también supone muchísimas horas, mucho esfuerzo, ¿sabes? Tienes que tener mucha dedicación y también me vi en esa, digo, estoy a mitad, no puedo, o sea, a veces es muchísimo trabajo y estoy más volcada ahora en mi faceta de escritora. Pero bueno, nunca, nunca abandonaré la idea de también volver a la edición de libros porque también es algo que me gusta. Es enriquecedor, además, Bien. Hay una muchísimo. pregunta de un lector, que ¿quién fue su referente a seguir o cómo empezó con todo esto de la literatura y demás? A ver, seguramente, bueno, Ana María Matute me marcó muchísimo con su novela Luciérnagas, es una gran escritora. Cuando estudiaba letras en el instituto, bueno, aunque todo el mundo decía Cervantes, el Quijote, pues a mí el Quijote me impresionó, dice, vaya tostones, ¿qué tal? Y, por ejemplo, el Quijote fue una novela que a mí también me marcó muchísimo. Y bueno, Antonio Muñoz Molina, aquí, El jinete polaco, también yo lo recomiendo muchísimo. Y bueno, más ahora, ya como muchísimos años de lectora, pues claro, te van marcando otros escritores. Roberto Bolaño, el chileno Roberto Bolaño a mí me encanta, la verdad. También el portugués Saramago, el Nobel de Literatura, con el ensayo de la ceguera. De escritora Silvia Plath. Aquí hay una escritora española que es Rosalía de Castro, que también es muy, muy buena, que también la recomiendo, que a mí también me ha marcado. La brasileña Clarice Lispector. Son muchísimos referentes. La verdad que yo ya te digo que soy una lectora voraz y me podría pasar horas y horas hablando de autores. Aquí Y dice, sí, dime. sí, vos también lees las preguntas, así que bueno, te lo dejo para que las No, respondas. sí, no sé qué pregunta. ¿Sus obras los editó Sí, solo usted o los dejó a cargo de otros profesionales? Bueno, pues yo a la hora de editar el libro, como yo para formar la editorial, yo me formé, hice cursos de corrección, etcétera, de edición de libros, en ese aspecto,
he hecho desde el principio hasta el final toda la edición del libro, porque bueno, como ya te dije que tenía 3 años de experiencia en edición, y me permitió, pues eso, crear hasta controlar todo el proceso creativo de principio a fin. Sí que he pensado que en la siguiente novela, bueno, tengo un lector cero de siempre, de confianza, que siempre pues me lee la novela, ¿sabes? Antes de editarla, definitivamente tengo un lector cero de confianza, que siempre está bien tener un lector cero que te critique, que te relea la novela, que te saque fallos, pero principalmente sí lo hice sola. Aunque sí que me he planteado que la siguiente novela, la parte de necesito no solamente un punto de vista, sino 2 o 3 de correctores de estilo, correctores literarios, que también eso al escritor es una manera también de aprender y de enriquecerse. O sea que Bien. está bien. Me gustaría Sí, saber dime. cómo es la cultura en Santander, en el lugar donde vos estás viviendo actualmente. Bueno, pues Santander es una ciudad que pequeñita, es una ciudad marinera que tuvo su pasado, bueno, es un puerto, es una ciudad portuaria que tuvo un pasado, bueno, pesquero, también portuario, que está ahora en decadencia, no hay tanta industria, en Santander está más enfocado al turismo. Luego hay una parte rural, de montaña, de los paseos, la cultura pasiega, porque aquí el mar y montaña están muy, muy unidos. Estamos pegados a los picos de Europa, de aquí de España, y la cultura pasiega, que es la nuestra, la de Cantabria, Santander es capital de Cantabria, pues, está muy bien, está muy, muy marcada. Pero bueno, es una ciudad eh, muy, muy, muy bonita. Sobre todo se la conoce por su gastronomía, también pues por su buen comer, como digo yo, sus paisajes, sus rutas montañosas también, y por ese pasado de pasiegos. Los pasiegos son una cultura que se dice muy cerrada, muy hermética y muy, muy interesante. Mi abuelo fue pasiego y bueno, era un hombre de haz más tomar. ¿Y Y podemos encontrar esto en tus obras? Digamos, parte de lo que es el lugar donde vos estás. en la primera novela, que es, aunque no pongan un nombre geográfico de Cantabria, sí que está inspirada, pues claro que sí, en el pueblo de, por ejemplo, de mis abuelos. Terma está inspirado en el pueblo de mis abuelos. De ahí pueden encontrar, el autor puede encontrar algunos referentes pues, del ambiente que te estoy narrando. En la segunda novela, bueno, sí que empieza en un velero y claro, aquí el mar está, la vida marina, los veleros, los barcos, el tráfico marítimo también se ve en la novela, precisamente por eso también. Y, y bueno, la verdad que en la última novela, aquí como es un lugar tan húmedo, a veces tan lluvioso, pues quería dar calor a la novela, todo lo contrario. ¡Ay! Todo lo contrario a lo que yo estoy acostumbrada, ¿sabes? Porque a veces de lo que careces reflejas en tus obras literarias. Y bueno, he querido enmarcarla en una isla muy calurosa, pero también con una vegetación muy, muy densa, que aquí también la encontramos. Paisajes van a encontrar también en mis novelas que me rodean. Y me habías contado que trabajás en un despacho especializado en inmigración. Mm. ¿Cómo lo podemos también ver reflejado esto en tus Sí, obras, en sobre algunas todo partes? en la última novela sí, porque bueno, en la última novela, además de tratar pues, lo que os he contado también, trata un poco de, bueno, cuál es la conexión o cómo en un futuro pueden ser esa relación que hay entre las sociedades marginales, ¿no? Los marginados, los que lo tienen más difícil, y las élites, ¿no? Sobre todo, bueno, hay un tema ahí de trasplantes de órganos en la novela, de dónde salen esos órganos, ¿sabes? También hay un campo de refugiados en la novela. Y bueno, sí, sí, sí quieras o no, pues trabajar en un despacho sobre inmigración, pues que tienes próxima pues todos los desafíos y todos los retos que puede encontrar la gente que viene fuera del país, ¿sabes? Pues quieras o no, que están un poco perdidos, ¿no? Que no saben dónde encontrar su sitio, pues pueden encontrar o lugares buenos o lugares un poco malos, ¿no? Y entonces, bueno, sí, también, quieras o no,
a todo escritor le influye lo que sus vivencias, ¿no? No solo personales, sino también de las que son testigos. Así que ¿Y sí. cómo ves reflejada la cultura literaria en los jóvenes de tu país? Pues, a ver, yo estoy un poco no preocupada. Están sí, hay un sector que lee, que es inquieto, pero hoy en día yo creo que en Sudamérica los jóvenes valoran más eh, la cultura y la literatura española. Se lee muchísimo más que aquí los jóvenes de ahora. Yo estoy hablando de los de aquí de España. Eh, yo creo que deberían de, o bueno, no es culpa de ellos, sino que también aquí yo creo que deberían de valorar más los gobiernos o los responsables, los que en definitiva fomentan la cultura de un país, la lectura, la literatura, debían de fomentar más entre la juventud. Yo creo que no se fomenta como sería debido la lectura y la literatura, sobre todo con la competencia que hay tanto de, pues, de ordenadores, de series, todo es muy visual, ¿no? Y a veces sí que te da miedo un poco en ese sentido que la palabra quede un poco relegada con lo importante que es en este mundo tan visual, tan visual. Sí tienes esa inquietud, pero bueno. ¿Nos querés contar alguna anécdota que hayas tenido con estas 2 horas? Ya sea de un lector o algo que te ocurrió en el momento de editar, tal vez. Bueno, de editar, de empezar de cero muchísimo. Pues de estar editando el libro, tener la portada súper preparada y de repente se me perdieron, se me perdió la portada y tuve que rehacerla. De personas que sí que me han hablado, que les ha encantado, les ha llamado la atención, sobre todo en la última novela, de que qué premonitorio ha sido, ¿no? De cómo has podido escribir esto, parecía que lo intuías. Y digo, pues puede ser, tengo un poco de intuición, no es por nada. La verdad que siempre me ha preocupado, siempre he tenido presente que la salud y la naturaleza y la preservación de la naturaleza sería uno de los desafíos del futuro. ¿Sabes? Preservar la salud para todos y la naturaleza. Y entonces ha sido siempre algo que he tenido claro y que siempre en alguna novela siempre es algo que me persigue. Entonces yo pienso que en ese aspecto que los retos van por ahí, en ese sentido del futuro. Además, pues eso, del fomento de la lectura, que no quede relegada en este modo tan visual, tan audiovisual en el que estamos. ¿Estás trabajando en otra novela actualmente? Sí, estoy trabajando en una novela, se va a titular De su luz y de su sombra, y voy por 60 páginas, ya voy, y yo creo que es mi novela aunque llevo mucho tiempo escribiendo, porque aprender a escribir, para los autores que me están escuchando, se aprende con los años y se aprende practicando, no se aprende, o sea, pienso que es mi obra de madurez, la que estoy ahora en curso. Me noto muchísimo más madura a la hora de plantear todo, pero también tengo cierto vértigo porque siempre es como una apuesta, una novela, ¿no? Es como una apuesta a ciegas. Entonces, estoy muy ilusionada y bueno, tampoco quiero adelantar mucho del argumento pero bueno, mmm, también van a estar un poco presentes lo que llevo estando hasta el momento. Sobre todo a mí me gustan en las novelas la ambientación, la profundidad de los personajes, una trama bien hilada y bien. Nos saludan desde Chile. ¿Qué opinión tiene acerca del futuro de la edición en papel, especialmente tras la pandemia? Bueno, esto también tiene mucho que ver con tu editorial, en este Sí, caso sí. Claro, yo pienso online que también. ahora igual, yo creo que me adelanté, porque es que siempre me adelanto, ya ves tú, cuando la edición digital, porque bueno, yo pensaba una edición digital, los chicos, la gente joven, dentro de poco van a leer en digital. A mí me gusta leer en papel, yo lo tengo que decir también, pero para atraer a los lectores jóvenes, las editoriales tendrían que apostar un poco más por el papel, por la edición digital, porque la edición en papel ahora pues entra en crisis ahora y todavía más
en los momentos en los que estamos viviendo. A mí me da pena por las librerías, porque son focos que fomentan muchísimo la lectura. Pero yo creo que hay que trabajar para que haya una situación híbrida, ¿no? Entre la edición en papel y el digital. El papel nunca tiene que desaparecer tampoco, ¿sabes? Porque es otro foco de difusión. Todas las librerías que hay que apostar por ellas. Pero no quita que se fomente una cosa para... Los de papel bueno, pues si quieres, te gusta mucho un libro o un autor, como hago yo leo en digital y leo en papel, pero si me gusta un autor y me encandila, me compro todos los libros, si puede ser de ese autor, en papel, los tengo en la biblioteca, los tengo ahí, vamos, como oro en paño. No creo que estén reñidos la edición en papel con la edición digital, pero ya te digo, el mundo joven, lo digital, las editoriales van a acabar sucumbiendo para hacer ese producto muy, muy atractivo, ¿sabes? Esa es mi opinión. ¿Y cómo podemos conseguir tus obras, en este caso desde Argentina, para los Pues lectores que nos están escuchando? por Amazon, en Amazon.com, el que quiera puede conseguir cualquiera de mis novelas. Y en España, Amazon.es. En España, el que quiera puede conseguir la obra a través de mi web y le hago un poema especial para él, pero solamente a nivel de España, por esto lamentablemente por los envíos, ¿no? Que serían, no llegaría, yo no sé si llegaría al libro. Y ¿Te es gustaría muy, visitar Argentina? pues sí, también, sí, México, Argentina. Uf, es que lo tengo aquí apoyado, lo siento. El mundo, Sudamérica es un país inmenso y para mí, bueno, yo lo descubro por los autores, ¿no? Pues no me queda más remedio, pues cuando lees un autor sudamericano lo descubres a través de ese autor. Pero estaría bien ir a Argentina o a México, ya te digo, bueno, a Brasil tampoco quiero, pero yo creo que culturalmente es un desconocido y Sudamérica en sí es inmensa, inmensa. ¿Qué temas preguntan, qué temas cree que más le llama la atención de leer a los jóvenes según su experiencia? A los jóvenes el amor, ¿no? Porque bueno, cuando eres joven, estás en ese momento que el amor es lo principal casi. O no, me estoy equivocando porque ya tengo una edad, ¿sabes? Pero yo cuando era joven, pues, hombre, te puede interesar, pero que puedes, o el amor, o las distopías también, eh, porque mira qué tirón ha tenido el cuento de la criada, ¿no? Como serie televisiva, y ahora también hay mucho lector. Gracias a veces a las series se descubren buenas novelistas, en este caso Margaret Atwood con El cuento de la criada. A la gente joven, pues también le gusta ahí entre la juventud la poesía. Últimamente está moviendo mucho ese ámbito, la gente joven de hoy en día en la poesía, se ve en internet, se ven los directos a veces que hay mucho interés en ese sentido poético por parte de la gente joven, que es enriquecedor. Pero bueno, yo creo que los jóvenes tampoco se tienen que cerrar a un género, porque un género que igual tú esperas que no te guste, te puede descubrir una historia. A mí me ha pasado que a veces he cogido un libro un poco con pereza. No, bueno, no es un género. Yo nunca me ceñiría como lectora a un género determinado. Nunca. O sea, sí te puede gustar uno determinado, pero nunca me cerraría solamente a ese género. Déjate llevar y descubrirás cosas nuevas que te impactarán verdaderamente. A mí me ha pasado en muchísimas veces, ¿no? Yo empecé a leer mucha literatura de aquí, de España, luego empecé bueno, con autores sudamericanos. A mí la novela americana también me gusta, pero luego he descubierto la novela japonesa, la novela rusa y es muy, muy interesante. O sea, que yo a ningún género, a la gente joven, yo no me cerraría nunca en un género en sí. Una historia puede ser intensa, del género que sea, yo creo. Y si para ir cerrando, Clary, me Sí, gustaría que le dieras algunos consejos como escritora vos y como sí, editora también a los jóvenes que nos están escuchando en este momento. sí. Bueno, pues que lean ante todo, ya he dicho que lean mucho y de todo,
que practiquen, que sigan una pauta, aunque sea ahora que están empezando, no tienen mucho tiempo o están estudiando en la universidad y no tienen todo el tiempo que querrían a dedicar a la escritura, que por lo menos una hora al día, esa rutina la tuviesen de sí o sí, buscar un rato siempre al día, aunque no te sientas inspirado, aunque no tengas una ocurrencia, decir, ahora sentarte y escribir. Y bueno, alimentarte de vivencias personales, también ser muy observador a tu alrededor, ¿no? Tener, pues, ser observador de lo que te rodea, de lo que está sucediendo. Y, y bueno, tampoco, y si no, tampoco es ninguna obligación, te estoy diciendo como hábito, pero a veces no hay ganas, por circunstancias, tampoco hay que forzar. Si no estás en estados de ánimos o momentos, o incluso escribir, aunque a veces es agotador, te cansa, tienes que cargar las pilas, descansar, leer, no pensar en ninguna historia, vivir simplemente también ese momento de... Y como editora, que trabajase mucho el texto. Aparte de escribir, después de acabar la historia, trabajar muchísimo el texto, limpiar el texto. Limpiar el texto a veces, pues la mayoría de las veces es quitar cosas. Aunque te duela, aunque digas, esta parte era muy bonita, me va a costar quitarla, pero igual para la historia, no te digo que la olvides, sino que la cortes, la metas, la pegues en otro folio donde, no digo desecharla porque es un poco triste, ¿no? Pero la retires, ¿no? del bruto del texto y la tengas en un cajón ahí guardado que igual te sirve para otro escrito. Y cuando digo limpiar el texto me refiero a limpiar, casi a mutilar texto, a quitar lo que sobra. Que es un ejercicio que cuesta muchísimo, pero que a un editor pues le va a gustar más leer el libro. Así es. Sí. Pero bueno, son cosas y es lo que todo Bueno, escritor pero tiene que bueno, hacer después de la inspiración. claro, prueba y error, prueba y error. Escribir es eso, Exacto. No cansarse, no rendirse nunca. Bueno, Clary, muchísimas gracias. Gracias a todos los que me estuvieron escuchando. Es un placer enorme tenerte. Te mando un gran abrazo de Argentina. Y bueno, Vale. seguimos en contacto esperando esa tercera novela. Novela. Así que, bueno, te mando un abrazo. Un placer y a todos los que nos han seguido. Muy bien. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.